Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Les invito a ponerse de pie, por favor, y abrir sus Biblias. Vamos a leer su palabra. En Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que encontraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvenicina, y allí predicaban el evangelio. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Padre celestial, llénanos de tu Espíritu Santo para que el mensaje que viene a darnos el pastor Roberto Proaño sea, Señor, dirigido por ti, y que cada palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica día a día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta mañana.
sin lluvia, con algo de calorcito, vernos con algunos a los tiempos. Han cambiado su presencia, algunos los vemos gorditos. La Navidad ha sido muy buena. Viajeros, todos por fuera, hemos disfrutado de la familia y también de gratos momentos. La iglesia tiene su presencia en el mundo y donde usted acuda buscando el sitio donde los hermanos se reúnen, ahí está su hogar. Y donde usted vaya, busque una iglesia, porque si no su paseo es incompleto. Cuando usted conoce el cuerpo de Cristo en otras latitudes, el Señor está trabajando también allí y uno se goza porque escucha cosas nuevas, cosas de otro ambiente, pero es la misma iglesia, poderosa, trabajando. Esta mañana quisiéramos orar, pedir al Señor que nos guíe en esta reflexión que tiene que ver con la continuidad del estudio del libro de los Hechos, en un pasaje muy, muy interesante y muy lindo que se asocia mucho con la alabanza, que muchas gracias por prepararla de esa manera. Tiene que ver con sembrar la semilla, con ser parte del equipo, con trabajar en la viña del Señor. Vamos a orar. Señor, pedimos tu asistencia en esta hora, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, tenga nuestra mente limpia para recibir tu palabra, tu mensaje, que nos desafíe a ser mejores cada día. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades la iglesia sigue caminando y sigue trabajando para predicar el Evangelio. Gracias, Señor Jesús. Amén. Estas semanas han sido también un poco difíciles porque hemos tenido dificultades todos, de una u otra manera, pero el Señor ha estado allí y tenemos que agradecerle al Señor por guardarnos en todo tiempo. Pepito tuvo la bondad de ponernos al día la semana pasada sobre un tema muy interesante que se narra en el libro de Hechos desde el capítulo 13. Los apóstoles, los discípulos distinguidos del Señor, habían tomado la posta de predicar el Evangelio y estaban aglutinándose y estaban tratando nuevamente de enrumbar en el Asia toda la palabra de Dios para que la comunidad que estaba dispersa vaya concentrándose, vaya encontrando un lugar al que futuramente se va a llamar una iglesia. Ahí en ese tiempo eran las sinagogas las que convocaban y allí se metían los discípulos a predicar. Ya vimos que también tenían nombres prominentes, el de Pedro, el de Pablo, el de Esteban, el de Andrés, el de Felipe. Comienzan a ubicarse en el panorama de lo que son las herramientas útiles que Dios usa para comunicar su palabra. Debemos hacer una reflexión también. En aquel tiempo, la palabra de Dios no escrita, lo que nosotros tenemos hoy, no existía. Y va a haber un énfasis muy interesante respecto a la tarea que los discípulos cumplen para que se conozca a Jesús. Como no había nada escrito, era tremendamente importante que se provocaran evidencias. Y las evidencias eran los milagros. Las evidencias eran la capacidad que tenían los apóstoles de sanar, de curar, de traer paz, de poner comunión, de mostrar cosas que no sucedían fácilmente o que no se iban a dar a través de otro mecanismo. Y entonces la gente reaccionaba, porque si alguien estaba de muerte, venían los apóstoles, lo curaban, lo sanaban, todo el mundo reaccionaba y decía, no, esto sí es cierto. Y entonces comenzaron a aglutinarse alrededor de los milagros. Cuando leemos el pasaje escritural esta mañana en Hechos 14, es un pasaje corto, pero tiene mucho que enseñarnos. Voy a pedir que pongamos un mapa para recrearnos lo que hemos estado mirando durante todo este tiempo. Cuando nosotros recorremos este tiempo del apóstol Pablo, sobre todo junto con Bernabé, vamos a guardar en la memoria estos mapas que yo no sé si ustedes están familiarizados con ellos, pero hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros ubicamos en el pasaje de esta mañana a Iconio, está aquí. Listra está aquí. Tarso está aquí, en la Cilicia.
Pero no deben perder de vista este lugar acá, Macedonia, porque vamos a hablar de esto. No ahora, pero viene el tema. Aquí está Pablo, y en la lectura bíblica de hoy lo ubica en Iconio. Dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Ya lo hemos dicho, donde tenían que reunirse era en la sinagoga, porque era el lugar de preferencia. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, la predicación, el mensaje, la comunicación era efectiva, pero porque el Espíritu Santo estaba con estos hombres. En los relatos paralelos dicen que Pablo no era muy fluido al hablar, ni tampoco era un experto en homilética, ni tenía habilidades de orador. Era el Espíritu Santo que lo usaba con poder. Y cuando alguien tiene poder del Espíritu Santo, no importa si es hábil con la lengua o no, el Espíritu Santo estaba con él. Y aquí en Iconio se quedaron Pablo y estuvieron junto con Esteban predicando. Cuando ellos inciden en este lugar, se produce una gran conmoción. Muchos aceptan a Jesús y muchos se acercan, pero esto provoca una reacción en este conglomerado en Iconio. Va el relato a mostrarnos algo que no ha pasado de moda y que sigue siendo la realidad. Unos van a aceptar muy bien el mensaje y se van a entusiasmar y van a cantar y van a ponerse fervorosos. Otros van a sentarse quietitos a mirar el espectáculo porque es un show para ellos y medio que sí, y si usted le saluda siempre le responde muy amables, pero no quieren comprometerse ni quieren meterse, están así, que sí, que no, está bonito, si está lindo, agradable está, bien habla el Señor. Entonces la gente se queda ahí mirando de lejos. Y hay otro grupo que reacciona en contra, totalmente en contra. Son los opositores, a los que decimos los contreras. Puede ser el mensaje más hermoso, puede haber el milagro más portentoso, que siempre pondrán en tela de duda y atacarán. Esto le pasó a Pablo cuando estaba aquí en Iconio con Bernabé y estaban predicando, provocaron un impacto tremendo. Una gran multitud de judíos se rindieron al Señor, pero había un grupo que no le pareció. Y habían gentiles, los gentiles eran los que no eran judíos, unos se rindieron al Señor y otros veían de lejos y también se unieron a los que no creían y comenzaron a alentar a muchos para votarlos porque decían que eran farsantes, que no creían en ellos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora, la corrupción no ha sido solo propiedad del Ecuador, ni tampoco de los países latinoamericanos. La corrupción ha sido vieja historia. Desde que el hombre se apartó del Señor, la corrupción apareció. La adulteración de la verdad tuvo desde el inicio la inauguración en donde dañaron todo. Cuando hablamos de la adulteración hay que recordar a qué se denomina la adulteración. Es el cambio de la naturaleza original, de la verdadera esencia de lo que se tiene. Una leche adulterada es una leche a la que le han echado mucha agua para que rinda más y uno siente. Todo lo light de este mundo ya es adulterado. Las comidas light, todas, ya tiene sus ingredientes que no le dejan tener el sabor original, la cosa linda. Y es cierto que protegerá de algunas enfermedades, de algunas patologías como la diabetes, entonces hay que ser light. Pero el dulce es rico, ¿no, Soñita? No está Soñita aquí, es dulce. Entonces uno prefiere lo original, aquello que le da buen sabor. Y cuando nosotros tenemos que recibir el informe de algunas cosas que sabemos
que no son normales, que están adulteradas o que son light, ya no son verdad, son mentiras. Y la mentira puede ser chiquita, que dañó todo. La mentira puede ser pequeñita, que ya no deja el sabor de que sea verdad. Si usted busca en el libro de Eclesiastés, va a encontrar en el capítulo 10 un enunciado muy importante que hace Salomón. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Oiga, y es cierto, una mosca muerta que cayó en el perfume más fino arruinó el perfume. Ya no sirve. Porque lo dañado contamina, lo dañado se huele, lo dañado se percibe. Cuando usted tiene esa sensación de que no es original el producto, es porque usted percibe que esto no está bien. La palabra de Dios no puede ser adulterada, porque cuando es adulterada usted percibe. Dicen, si hay una iglesia que no alabe el nombre del Señor, que no predique la salvación en Jesús, ese es un evangelio adulterado, contaminado, que daña todo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque estos discípulos cuidaban de predicar la verdad, pero la respaldaban con su vida. Porque si ellos no tenían una coherencia en su vida, el predicar el evangelio podía haberse dañado tan solo con alguna, perdone la expresión, alguna tonterita que hubieran hecho. Porque eso manchaba el testimonio y dañaba toda la prédica. Y lo que hubieran dicho ya no valía. Entonces ellos eran celosos de presentar el mensaje del Señor Jesús, que repito, no estaba escrito, pero ellos lo conocían de viva voz y de experiencia. Y ellos contaban y relataban cómo Jesús nació, cómo Jesús fue a la cruz, cómo Jesús resucitó, dónde vivió, quién era, lo que hizo. Y eran veraces porque contaban exactamente lo que había sucedido y su vida era el testimonio vivo. Desde luego, terminaban el tiempo en la sinagoga y miles de ojos estaban sobre ellos para ver por dónde caminaban, qué hacían, si correspondían o no a lo que estaban diciendo. Porque oradores buenos, así en el mundo. Decía el pastor Terranova, tú vas a conocer a un pastor, a un misionero o a un líder si logras vivir en su casa por lo menos un día. Porque hay que mirar en la intimidad de la vida cómo es. Si en realidad su vida corresponde a una vida de santidad. Y estos hombres de Dios que fueron a dar en Iconio y se metieron en la sinagoga y predicaron a Jesucristo, lograron dar un impacto enorme porque su vida era transparente. Y porque el mensaje de la cruz no había sido alterado. No había adulteración. Y esto dice la palabra de Dios. Desgraciadamente, aún con todo y eso, había reacciones adversas. La gente que no quería recibir nada de eso se había puesto en contra. ¿Qué hicieron los discípulos? Porque aquí viene lo interesante. Si usted va y encuentra que hay una oposición, que además le dicen lo que es y lo que no es para desacreditarlo, usted dice, bueno, si no quieren, hasta luego, me voy, busquen otro. Pero la palabra de Dios, cuando habla del poder del Espíritu Santo depositado en sus hijos, hace permanecer, hace milagros, hace transformar aún aquellos que no han creído. Decíamos con el pastor Terranova en una campaña donde vimos unas reacciones de un hombre en especial allí en Puerto Rico. Y le digo, pastor, este hombre está reaccionando muy mal. Y él me dijo, gloria a Dios, porque el Señor lo tocó. Yo tengo mucho más respeto por aquellos que reaccionan y se ponen y se sacuden y se ponen de en contra, que aquellos tibios que sonríen a todo y se acomodan a todo y no deciden. Cuando un hombre o una mujer es tocado por el Señor, la conmoción es enorme. Y tarde o temprano el Señor va a doblegar ese espíritu rebelde.
Y cuando usted tiene a alguien que dice, ¿cómo se enoja cuando le hablo de Jesús? Es que el Señor está tocando su vida, el Espíritu Santo lo está conmocionando. No deje de orar por él o por ella, no deje de ahí solo y abandonarse, no quiere escuchar nada, no, siga orando. Insista, el Señor está trabajando con esa persona. Es bueno que esté reaccionando. Entonces se entiende lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Por tanto, estos discípulos se detuvieron allí mucho tiempo. Había reacciones en contra de ellos. Dice, ¿y por qué se quedan? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos y dijeron, aquí hay reacción, aquí hay que seguir predicando. Con esta gente hay que insistir. Porque si no hubieran reaccionado, quería decir que no pasó absolutamente nada. Hablaban con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor estaba usando la vida de ellos porque tenían una vida coherente, una vida que concordaba con todo lo que se estaba diciendo. Era una vida limpia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, lo que hemos dicho. No había palabra escrita. Los apóstoles decían, tú estás enfermo, ven, en el nombre del Señor Jesús, queda sanado. Y se sanaban. Contra eso pues no había nada que reclamar, contra eso no había nada que decir. El que se sanaba obviamente decía, me ha sanado, yo doy testimonio de que sí me tocó el Señor. Y los que veían evidentemente decían, pues sí, está sanado, está curado. No hay cómo contradecir eso. Pero repito, no había una palabra escrita. No se había dicho nada, en los evangelios no se habían escrito todavía. Y ahí la cosa estaba en la comunicación verbal y en el testimonio personal. La reflexión para el día de hoy. No ha cambiado la demanda. Usted y yo tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y decimos. Si hablamos de un Jesucristo de amor, nosotros debemos ser portadores de amor. Si hablamos de un Jesucristo que sana, usted y yo tenemos que descansar en ese Señor que toca nuestro cuerpo y toca el de los demás, y sana, cura y levanta. Pero si usted solo vive quejándose, no hay mañana que se levanta, ay, qué barbaridad, y vive una bolsa de quejas y sale y dice, el Señor es tu sanador. No hay coherencia. Es que el Señor provoca alegría y gozo. Y entonces, ¿por qué andas malhumorado todo el tiempo? Con el entrecejo fruncido, que da miedo conversar. Es que el Señor no ha llegado a tu vida totalmente, o algo está pasando. Coherencia en la vida. Que la gente vea en ti el poder salvador, santificador de Jesús, del que estamos hablando. Porque si esto no fuera así, entonces en vano estamos nosotros predicando, porque sería como un oficio en contra de la voluntad, ejerciendo una vocación que no nos gusta. Conocemos médicos que se graduaron y que ejercen contra su voluntad la medicina, ingenieros que construyen torcido porque no les gusta. Por ahí en el Amazonas hay un edificio así, ni le contratara. Y hay algunas cosas que uno en el mundo se da cuenta, pero un cristiano no puede darse el lujo de estar torcido. El cristiano en las buenas y en las malas, en la vida y en la muerte, en sus acciones de día y de noche, solo o acompañado, debe mostrar santidad. Y esta es la demanda. Aquí tenemos el ejemplo de estos discípulos, impactando en Iconio, y muchos se rindieron al Señor. De los judíos, de esos que conocían la ley al revés y al derecho, de los gentiles que no sabían, se sorprendían porque veían el milagro de Dios a través de los apóstoles. Ese es el evangelio que impacta. Viene febrero a galope. Ya nos quedan menos de 30 días, vamos a estar en el Puyo. ¿Vamos a ir? Primero un censo, ¿no? ¿Con qué espíritu vamos? Estamos preparándonos en oración para que el Señor nos use, para que el Señor nos permita
impactar en un medio que no conoce al Señor. O si lo conoce con una verdad distorsionada. Y nosotros debemos impactar con la palabra y con nuestro ser. La iglesia no va a ser la que se siente cómodamente a escuchar la prédica. Ustedes van a ser los que acompañan a los que no conocen al Señor Jesús, para mostrarles alegría, gozo de una nueva vida, que es la que usted tiene. Y ese es el ejercicio pleno de una iglesia misionera. Y hay que decirlo con voz en alto. Vamos a movernos en un campamento, un retiro, un tiempo de fiesta, pero un propósito central. Vamos a apoyar en una ciudad a gente que quiere levantar una iglesia con buena doctrina, predicando la palabra de Dios. Y usted y yo nos vamos a sentir como Pablo, como Bernabé, y vamos a tener que estar orando. Y muchos van a venir al Señor, pero habrá un grupo que no. De eso estamos seguros. Y hemos conversado en el manantial, en los manantiales donde estamos trabajando, y recomiendo que todos los manantiales ya metan la cabeza en el capítulo 27 de nuestro manual de discipulado. Pepito, Lenicito, Pablito, capítulo 27. Cómo llevar a otros a Cristo. Y es algo interesantísimo, porque el proceso de testimonio personal que se debe tener tiene un respaldo en la vida de relación con el Señor. Hay que prepararse para aquello y dejar que el Señor nos use. Hay que ir. Cómo el Señor abra puertas donde nos ponga. Anticipo que la semana próxima estarán 2 representantes de la Iglesia del Puyo entre nosotros, para conocernos y para que ellos también se den a conocer. Y vamos a trabajar en conjunto en la delegación de tareas. Pero la más importante es que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo muy rica en este tiempo, que avive la llama, porque el Señor lo va a usar, como usó a Pablo allá en Iconio. ¿Cuáles son las dificultades que vamos a enfrentar en el Puyo? Hay una de la que hemos estado hablando en Manantial, con temor y temblor. Es gente comerciante, es gente itinerante, la mayoría son nativos de la zona con diferentes etnias, pero hay un denominador común que es el que nos preocupa en el fondo. No son cristianos y practican hechicería. Vaya pidiéndole al Señor sabiduría para poder predicar el Evangelio. La Biblia tiene ejemplos preciosos, sobre todo cómo el Señor Jesús cambió vida de estos. Ya vimos a un mago, ¿no? Ciego. El Señor tiene sus maneras de trabajar, cómo Él va a hacerlo, pero usted va a ser el vehículo de esa bendición. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor. La gente de la ciudad estaba dividida, dice el versículo 4, ratifica lo que estoy diciendo. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Singularmente en el mundo, el Señor va a escuchar y va a tomar en cuenta personas que uno ni siquiera se imagina que pudieran hacer la diferencia. Pablo y Bernabé estaban allí haciendo la diferencia. No hace mucho, y esto se publicó recientemente, en Arkansas, en el Senado de Arkansas, el Señor utilizó a un pastor. Este pastor golpeó las bases del Senado y el corazón de los senadores. Unos reaccionaron mal, otros reaccionaron bien. La comunidad en general ha reaccionado muy bien. La oración de apertura del Senado de Kansas, la iglesia donde trabaja el pastor Wright, recibió más de 5,000 llamadas telefónicas, de las cuales solo 47 fueron desfavorables, es decir, que hubo una amplia aceptación. Cuando se le pidió al pastor Joe Wright que hiciera oración de apertura en el Senado de Kansas, todo el mundo esperaba una oración ordinaria. Señor, aquí venimos, gracias por estar presente, ilumina a los senadores, en el nombre de Jesús, amén. Este pastor, lleno del Espíritu Santo, desde luego,
dijo esto: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal, y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestro ancestro y a esto lo hemos llamado obsoleto y pasado. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala muy enojado durante la oración. 3 más criticaron la oración del pastor, calificando la oración como un mensaje de intolerancia. Durante las 6 semanas siguientes, la iglesia central, una iglesia católica que estaba adjunta, donde trabajaba este religioso, recibió más de 5,000 llamadas telefónicas, de las cuales solo 47 fueron desfavorables. Lo publica una página católica y aquí viene la observación. Este era un pastor evangélico que alimentó su iglesia evangélica, pero que la iglesia católica también recibió el beneficio. Y gloria a Dios por eso. Pero decir la verdad, anunciar el evangelio, no quita o no pone disociación entre lo que está sucediendo y lo que predicamos, lo junta. Y hay que tener valor y hay que tener coraje, que el Señor lo da, para puntualizar las cosas, pidiendo asistencia a Dios cuando no se está haciendo bien. Yo no dudo que Pablo, conociendo los escritos de él, haya tenido que plantarse y decir las cosas como eran. Ya hemos de hablar frente al rey Agripa, Pablo, qué reacciones tuvo y qué es lo que provocó. Ya le vamos a ver a Pablo en algunos otros momentos hablando con denuedo y con fuerza ante el Dios no conocido. Vamos a escuchar en varios pasajes a un Pablo que no cambió su naturaleza por fuerte que hayan sido los vientos, por cárceles y atropellos, por abandono aún de la misma iglesia cuando la necesitó, y él no cambió su fe. Este grupo que estuvo en Iconio, este grupo, cuando vio que se organizaron para maltratarlos, porque aquí estaban, y los que estaban en contra eran numerosos, comenzaron ellos a salir de este sitio, y dice la lectura bíblica que se fueron a Listra y se fueron a Derbe y estuvieron en toda esta zona repartidos, pero predicando el evangelio. No encontraron el estatus de refugiados, ni de perseguidos políticos, ni perseguidos religiosos. Ellos fueron esparcidos por el poder del Espíritu Santo y gracias a eso el evangelio se repartió más. El Señor sabe utilizar las cosas también, aunque a veces son adversas. Este pasaje de la Escritura me ha marcado a mí este hecho de tener una vida coherente, de ratificar nuestros principios, de ir con el afán de predicar el evangelio, con algunos detalles muy interesantes, que uno de ellos lo comenté el día viernes con los hermanos del Manantial. Cuando falleció el pastor Fernando Lai de la iglesia de Iñaquito, estuve en el funeral y cuando iba entrando alguien me golpeó en el hombro y regresé a ver, me dice,
pastor, ¿puedo hablar con usted? Digo, claro, mucha gente, y nos fuimos a un costado. Yo quiero decirle algo que no he tenido tiempo para decírselo. Pero hace muchos años, en la Paul Rivet, yo acepté a Cristo. El Señor me llevó allá en una crisis que usted no tiene idea. Y los mensajes que escuché cambiaron mi vida. Hoy quiero que sepa que soy un pastor aquí en la iglesia de Iñaquito. El Señor va a hacer crecer la semilla. Y Él va a participar en la cosecha. Y Él va a poner donde Él quiera. Nosotros no tenemos por tarea hacer un proselitismo para anotar su nombre y decir ya tenemos uno más. No. El Señor lleva un registro de quienes son salvos. A nosotros no nos hace falta, pero sí nos sobra toda la ambición de predicar la verdad, para que todo el mundo escuche la verdad. Dónde el Señor lo lleve y dónde lo ponga, el Señor sabrá. Porque tampoco estamos persiguiendo fundar una nueva iglesia, la mega iglesia. No. Ahora entiendo los cantos de niño, ¿no? Un palacio tengo allá más lindo que el... Ay, sí. Qué lindo es escuchar cantar, pero cuando se lo hace realidad dice, ajá, el Señor no está diciendo, a ver, en el cielo, los de Siloé vengan acá, cuatrito. Pero cuando dicen, todos los salvados, pónganse a mi derecha. Esas son las ovejas, los cabritos van a estar en otro lado. Pero será numerosa la iglesia. Ese coro celestial, cuando el Señor venga, compuesto por todos los salvados. Qué hermoso será. Ahora, esto se vive por fe. No tengo una evidencia científica para decirles esto, pero en mi corazón emana esta fe, porque yo sé que soy del reino de Dios. Si usted se siente de esa manera, entonces viva intensamente la verdad de Jesucristo. Predique al Señor Jesús. Comparta la novedad de vida. Permita que el Señor le lleve por todos los lugares donde usted vaya y que la gente sepa que usted es un agente de la verdad, por lo que es y por lo que predica. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, por el alimento que trae, por el desafío que pone en nuestro corazón de seguir fieles a las indicaciones que tú tienes en nuestra vida. Señor, nosotros no pretendemos recibir ninguna medalla que venga del hombre, ni que nos den tributo ni adoración porque no la merecemos. La única honra y gloria es para ti. Gracias, Señor, por tu pueblo en todo el mundo, donde está luchando para predicar tu palabra, unos con más libertad como nosotros, otros con más restricciones como está sucediendo en lejanas tierras. Señor, que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Úsanos con poder, prepáranos para esta misión que hemos propuesto en el corazón llevar adelante. Que tu nombre brille en lo alto, que veamos maravillas en esta hora cuando se necesita. Gracias, Señor Jesús, por regalarnos este tiempo juntos. Amén. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor.
por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.